Bienvenidos a Huertinga. En este video especial de la Cotyledon tomentosa, también conocida como garritas de oso, voy a compartirles todo lo que aprendí de esta hermosa suculenta en estos más de 4 años que llevo cuidando a la suculenta madre, que es la más grandota que está detrás, que como verán la hemos logrado reproducir un montón de veces, para que ustedes también sepan cómo cuidarla y reproducirla. Siendo importante saber que esta suculenta es oriunda de Sudáfrica y más específicamente de Ciudad del Cabo, siendo una suculenta de porte arbustivo, por lo cual crece como un arbusto que va desarrollando muchos tallos con estas hojitas que son gorditas, cubiertas de micropelitos y con contornos dentados que a mayor o menor exposición solar pueden adquirir estos contornos una tonalidad rojiza, siendo la parte de unión del tallo de estas hojas muy delgada lo que hace que se desprendan muy fácilmente sus hojas. Y su época de floración es en general a finales del verano, desarrollando unas varas florales no muy largas donde crecen florcitas acampanadas cuyos pétalos, según la mayor o menor exposición solar, van a ir de una tonalidad amarilla a una anaranjada. Importante, es una suculenta de crecimiento lento, por lo cual hay que tenerle paciencia. Lo importante es que esté fuerte y sana. Y para que se den una idea, nuestra suculenta madre, que es esa que está al lado de Nichu, tiene más de 4 años y está ubicada en una maceta número 24. Otra cuestión fundamental que muchas veces me consultan es que piensan que su suculenta se está secando. Y hay que tener en cuenta que esta suculenta cuando es joven desarrolla un tallo que es más bien verde y flexible, pero a medida que se vuelve adulta y al ser de porte arbustivo, los tallos se tornan leñosos. Y esto es para tener una mayor rigidez y poder soportar todo el peso de estas hojas, por lo cual no están secos, no es un problema de falta de riego, sino que es su forma de crecimiento natural en su etapa adulta. Y ahora les voy a compartir muy resumidamente los cuidados que yo le doy a mi suculenta para que crezca así, aclarando que donde vivo el clima es templado y esto les puede servir de guía para que sus Cotyledon tomentosa también crezcan así. En cuanto al riego, sí tenemos una suculenta chiquita, o sea con el tallo central más bien verde y flexible, puede dársele un riego profundo una vez a la semana. Ahora, si es un ejemplar adulto, o sea el tallo central ya es leñoso, yo prefiero darle un riego en profundidad cada 15 días. Y en inviernos muy fríos, sugiero regarla cada 15 o 30 días. Porque es una suculenta muy sensible al exceso de riego, o sea, donde nos pasemos con los riegos, se va a pudrir muy rápidamente sus raíces. Y el primer indicador es que se le empiezan a caer solitas todas las hojas. Y para entender bien esto, tengan en cuenta que todas esas hojitas gorditas están llenas de agua, por lo cual es una suculenta que está preparada para tolerar largos periodos de sequía. Y donde se la riega además, colapsan esas reservas de agua y comienzan los problemas de pudrición. Y la tonalidad amarilla en las hojas es indicador de exceso de riego. Y este es un error típico con esta suculenta, que cuando queremos rápidamente que las hojitas estén bien gorditas, se la riega mucho y eso es un problema. Lo que hay que hacer en realidad es encontrarle el ciclo adecuado de riego. O sea que si las hojitas no están muy gorditas y la estamos regando por ejemplo cada 15 días, bueno, la empecemos a regar cada 7 días. Y ahí de a poquito vamos a ir viendo si las hojitas completan sus reservas de agua, o sea, se ponen gorditas. Pero si esas hojitas que ven como que se desinflan son las de más abajo del tallo, eso no se preocupen porque es normal. Es parte de su crecimiento utilizar sus propias reservas de agua que siempre van a ser de las hojitas de más abajo. En cuanto a la iluminación, hay que tener en cuenta que es una suculenta sensible a la exposición solar directa muy fuerte. De hecho, su época de reposo es en veranos muy calurosos. Y este es otro error típico con esta suculenta, que a veces pretendemos que rápidamente las hojas tengan este contorno dentado de color rojizo y las ponemos de golpe a mucho sol directo, y eso provoca el estrés que mencionamos y además las quemaduras. Por eso, en mi opinión y experiencia, cuando es un ejemplar chiquito, joven,
yo prefiero que solo reciba unas pocas horas de sol directo del día, principalmente de la mañana, que es la más tenue, y el resto del día que esté a semisombra, o sea, ubicada en un lugar con buena claridad del día, pero que no le dé el rayo directo del sol, porque es muy sensible a quemaduras. Y estas quemaduras las van a advertir muy fácilmente porque son como manchones grises en las hojas, y es indicador de que está recibiendo demasiado sol directo. Ahora, cuando es adulta va a tener mayores resistencias, por lo cual en ese caso yo la expongo a una mayor cantidad de horas de sol directo de la mañana, y el resto del día también a semisombra. Es fundamental siempre evitar el sol del mediodía porque es un sol muy fuerte y muy cargado de rayos UV, y esta suculenta, como dijimos, es muy sensible a las quemaduras. Y en mi opinión personal, en realidad el contorno rojizo, por lo menos en mi experiencia, lo adquiere principalmente en verano. E incluso en invierno, mi suculenta nunca tiene ese contorno rojizo y no hay ningún problema con eso. Pero hay que aclarar que la cotiledón tomentosa variegada, como esta que estoy mostrando, y es más delicada que la no variegada, sí va a necesitar un poquito más de horas de sol directo. Y esto es a causa de la propia variegación y para ayudarla a realizar el proceso de fotosíntesis. También es importante mencionar el rango óptimo de temperaturas, que en general van de los 20 a los 28 grados centígrados. O sea, es una suculenta que es sensible a la exposición solar directa fuerte, pero que le gusta que las temperaturas ambientales oscilen en ese rango. Pero no se preocupen si viven en una ciudad como la mía, en que las temperaturas solamente en verano alcanzan esos grados centígrados, porque es una suculenta que de a poquito se va a aclimatar bastante bien al clima de uno. Siempre, como recomendamos en todos los casos, que la tengamos todo el año a la intemperie. Y si bien genéticamente no está preparada para tolerar heladas, también se las puede aclimatar perfectamente y en nuestro caso ha tolerado nevadas sin ningún problema. Y también me consultan mucho cómo sacarle ese polvo del ambiente que queda cubriendo las hojas a causa de los micropelitos, que en realidad no afectan nada a la suculenta, pero pueden dejarla bajo una llovizna suave para que la misma agua de lluvia vaya retirando esa tierrita. En cuanto a la reproducción por hoja de esta suculenta, si bien técnicamente es posible, la probabilidad de éxito, por lo menos en mi experiencia, es bajísima. Hasta me animaría a decir que es de un 1% la probabilidad de que de la hoja salga el brote y la raíz. De hecho, en estos más de 4 años que tengo esta suculenta, una sola vez de una hojita salió el brote y la raíz, que grabamos un video y este es un fragmento que le estoy mostrando. Pero ese ejemplar pequeñito lamentablemente no prosperó porque es súper delicado. Y con esto lo que quiero decir es que no se pongan a desprender hojas para reproducir porque es muy poca la probabilidad de éxito. Siendo en realidad lo más sencillo para poder obtener ejemplares de esta suculenta a través de la reproducción, hacerlo por cualquier esqueje de tallo que no esté en floración. Por ejemplo con tal que tenga 3 pares de hojitas, es suficiente para que logre enraizar perfectamente bien. Lo cortamos y como ya hemos explicado en otros videos que les invitamos a ver, y les dejo la miniatura, primero hay que dejar cicatrizar la zona de corte, dejando el esquejito paradito en algún lugar donde circule el aire y al cabo de 2 o 3 días se va a formar un callo en esa herida. Y ahí es recién cuando la pasamos a una maceta pequeña con sustrato seco y al cabo de unos días comenzamos a darle riegos superficiales, quizás 2 veces por semana un poquito de agua alrededor del tallo, que es para aportarle la humedad suficiente para que a través de sus propias reservas logre desarrollar raíces. Y luego, una vez que tiene ya buenas raíces, le pueden dar los cuidados que mencionamos antes. Y eso es todo lo que sé de esta suculenta que quería compartirlos con ustedes por si les sirve. Y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, dejen comentarios bonitos, compartan este video, suscríbanse y nos vemos. ¡Chao!